Elige trabajar como empresario y patrón. El trabajo empresarial no solo hace libre al hombre, sino también lo enriquece. Efectivamente, al trabajar como patrón y no como trabajador asalariado, un ganador tiene muchas más posibilidades de ganar. Aunque no lo creas, todos podemos elegir voluntariamente ser patrones o trabajadores asalariados. En este punto es en donde la mayoría de la gente paraliza su inteligencia. Creen que todos los patrones nacieron siendo patrones o creen que se requiere de muchos millones para ser empresario y patrón, lo cual es absolutamente falso. Así como un cantante no nace siendo cantante, de la misma forma un empresario no nace siendo empresario, se hace empresario. Creo que la mayoría de la gente mentalmente sana quisiera ser el jefe o el patrón, y nadie quisiera ser el empleado de más baja categoría. Desafortunadamente, como ya vimos, la mayoría de la gente realmente no cree poder ser el jefe o el patrón debido a que sobreestiman este tipo de trabajo. Creen que es algo imposible de lograr. Esta es la principal razón por la que la mayoría de la gente hace que su cerebro trabaje en su contra y no a su favor. De manera que a su cerebro no le queda otra alternativa que la de justificar la imposibilidad de ser empresario y patrón. Pero la verdad es que lo único que necesita para elegir ser patrón y no trabajador asalariado es desear serlo y creer de verdad que podemos serlo. Si le hacemos creer a nuestro cerebro, quiero ser patrón, puedo ser patrón, nuestro cerebro no tendrá más opción que la de encontrar la manera de lograr lo que le estamos haciendo creer. De esta manera estaremos obligando a nuestro cerebro a que trabaje exclusivamente a nuestro favor. Recuerda que nuestro cerebro es una especie de genio particular que siempre nos concederá absolutamente todo lo que le pidamos a condición de que sepamos programarlo. El trabajar como patrón es cuestión de elección voluntaria y no por azares del destino. Claro que también es necesario deshacernos de nuestros falsos prejuicios acerca de lo que deseamos a fin de no hacer que nuestro cerebro trabaje en nuestra contra. Ya vimos que cuando pensamos no es posible, automáticamente nuestro cerebro empieza a trabajar en función de esa mala creencia. Ya vimos también que los ganadores son ricos porque no trabajan como empleados asalariados, sino de forma independiente, como emprendedores y creadores de toda clase de empresas y negocios. Este tipo de trabajo es lo que los hace empresarios, ricos y ganadores. Existen tres maneras básicas de trabajar voluntariamente. La primera de ellas es la de empleado asalariado, ya sea del gobierno o de alguna empresa particular. En este tipo de trabajo las ganancias están limitadas a lo que el patrón quiera pagar y a los precios del mercado laboral. La mano de obra generalmente tiene un precio de mercado muy bajo, por eso es prácticamente imposible que un trabajador asalariado se haga millonario. Sin embargo, existen también trabajos asalariados ejecutivos muy bien pagados, pero en este caso sí se requiere de estudios oficiales especializados, por lo que no cualquiera puede acceder a ellos. La segunda forma de trabajar voluntariamente es el autoempleo, el cual consiste en poner una oficina, un negocio o un taller para desarrollar personalmente un oficio o una profesión. En este tipo de trabajo las ganancias están limitadas a lo que uno mismo pueda producir. Y en tercer lugar está el trabajo empresarial, el cual consiste en invertir cierto capital para poner un negocio o industria en donde se contrata a cierto número de empleados para que trabajen en dicho negocio o industria. En este último tipo de trabajo ya no se vive de un sueldo ni de lo que uno mismo pueda generar, sino tanto del trabajo propio como del trabajo de los empleados, así como de lo que el propio capital nos pueda generar. En este tipo de trabajo es en donde empezamos a hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros y es cuando multiplicamos nuestras posibilidades para ganar. Así es, al saber invertir, automáticamente multiplicamos nuestras posibilidades para ganar. Todos somos empresarios en potencia por el simple hecho de tener la necesidad, el deseo, el derecho y el deber de conservar nuestra propia vida.
De manera que la propia naturaleza nos ha proveído de la capacidad de emprender cualquier actividad productiva que nos permita conservar la vida. Aquí está la clave. Todo aquel que tenga la iniciativa de emprender una actividad productiva es un empresario. De hecho, casi todas las grandes industrias y grandes empresas comerciales que conocemos hoy en día fueron creadas por personas normales y emprendedoras como tú o como yo. Y las pequeñas empresas industriales y comerciales que hoy en día se están abriendo pueden llegar a ser las grandes empresas del futuro. Desafortunadamente, la mayoría de la gente ha aprendido inconscientemente la subcultura del empleo asalariado. Se han dejado arrastrar por la corriente y creen que este tipo de trabajo es el único que existe en el mundo. Y como no creen poder ser empresarios ni patrones, aceptan de buena gana trabajar durante toda su vida como empleados asalariados. Si fueran trabajos ejecutivos bien pagados, no habría ningún problema, pero la realidad es que la mayoría de los trabajos asalariados son muy mal pagados. Pero el hecho de que las mayorías elijan trabajar como empleados asalariados no quiere decir que esa sea la única ni la mejor manera de trabajar. Lo único que ello demuestra es que las mayorías no creen realmente que puedan ser empresarios y patrones, aunque lo deseen con toda su alma. ¿Quién no desea ser el jefazo en su trabajo? El trabajo empresarial no es un trabajo para gente superdotada. Cualquier persona puede elegir libremente trabajar como empresario en lugar de elegir un trabajo asalariado. No es necesario tener un título profesional y mucho menos es necesario poseer una destacada inteligencia. El trabajo empresarial es simplemente una forma de trabajo distinta a la del trabajo asalariado, pero con muchas más posibilidades de ganar que en la mayoría de los trabajos asalariados. Con el simple hecho de elegir trabajar con iniciativa propia, se multiplican las posibilidades para ganar. Observa cómo el simple hecho de elegir trabajar de forma independiente, cualquier persona se puede convertir en un auténtico ganador. La libre elección de trabajar como empresario y patrón y no como empleado asalariado es lo que establece la diferencia de clases sociales. Mientras los unos se hacen pobres o de clase media por elegir ser empleados asalariados, los ganadores se hacen de clase alta también por su libre elección de trabajar como patrones y empresarios. La razón es muy simple. Un trabajador asalariado solo gana el producto de su trabajo personal. En cambio, un patrón gana tanto el producto de su trabajo como el de sus trabajadores y el producto de su capital. Ya vimos que la realidad de una persona es creada por ella misma a partir de sus deseos, creencias y pensamientos. Sus actos son consecuencia lógica de lo anterior. Los pobres son pobres porque generalmente desarrollan trabajos asalariados y estos normalmente son trabajos forzados y muy mal pagados. Por esta razón es prácticamente imposible que un trabajador asalariado sea un ganador. Lo mismo sucede con los de clase media que desarrollan trabajos asalariados. De manera que quien renuncia a su derecho de trabajar como empresario independiente, renuncia también a la posibilidad de hacerse millonario. Lo que de esto podemos irremediablemente concluir es que el trabajo asalariado miserablemente pagado es una especie de esclavitud voluntaria. Nadie puede ser ganador en tanto que otro lo tenga que obligar a desarrollar un trabajo productivo a cambio de una miserable remuneración. En cambio, el trabajador con iniciativa, voluntarioso y emprendedor siempre será el señor en su propia empresa, por muy pequeña que ella sea, aun cuando no cuente con estudios profesionales ni destaque por su inteligencia. Un auténtico ganador es un hombre que trabaja libre y voluntariamente, es un hombre libre, emprendedor, audaz, decidido, voluntarioso, independiente, visionario, soñador, innovador, perfeccionista, responsable, perseverante, eficiente, productivo y capaz. Estas son algunas de las cualidades de un auténtico ganador.
En el caso de los hijos de ganadores, es más conveniente que se unan a las empresas o negocios de sus padres. Esta es una manera inteligente de seguir trabajando como ganadores, de la misma forma que lo han hecho sus padres. De esta manera su labor será ya no crear una empresa o negocio, sino conservar y hacer crecer la ya existente. Tan importante y meritorio es iniciar una empresa como el darle seguimiento. La causa por la que la mayoría de la gente no trabaja como empresario independiente es por la mala costumbre de trabajar como empleado debido a la educación oficial que han recibido tanto en su casa como en la escuela oficial. Conseguir un buen empleo es la meta de la mayoría de egresados de cualquier universidad. Ya vimos que la educación formal es una educación para empleados. Ya vimos también que el miedo al fracaso y el miedo a perder también es otra de las causas más comunes por las que las mayorías acaban como trabajadores asalariados. Su miedo al fracaso es más fuerte que su deseo de ganar. Pero paradójicamente este miedo al fracaso las lleva directamente al fracaso total. Las lleva a trabajar durante toda su vida como trabajadores miserablemente pagados cuando bien les va, porque una gran mayoría se quedan desempleados. Por eso los que tienen empleo creen que están muy bien cuando se comparan con los desempleados, pero si se comparan con empresarios exitosos, se darán cuenta de que no están tan bien como lo creen. La aparente seguridad que buscan la mayoría de trabajadores en un empleo, como son un sueldo seguro, prestaciones, horas extras, aguinaldo, utilidades anuales, ascensos, etc., paradójicamente los deja en un estado de vulnerabilidad y pobreza, porque con todo y eso, a la mayoría apenas si les alcanza para sobrevivir. Mientras que un ganador trabaja para vivir con dignidad, un asalariado trabaja para sobrevivir. Solamente los adolescentes y los recién egresados de las universidades por su condición de aprendices en el ámbito laboral están salvos de esta voluntaria esclavitud. Ellos sí están en condiciones de trabajar como empleados mientras aprenden un oficio o profesión y mientras desarrollan sus habilidades empresariales. Pero una persona más o menos madura que no haya creado su propia empresa y siga trabajando como asalariado mal pagado, no deja de ser un voluntario esclavo y perdedor. No es ningún delito contratarse como empleado asalariado. Lo que sí resulta desastroso es permanecer como tal durante toda la vida, ya que normalmente los salarios a duras penas alcanzan para satisfacer las necesidades básicas. Es así como cada día de trabajo miserablemente pagado resulta ser un día más de esclavitud voluntaria. De cualquier manera, es muy respetable cualquier tipo de trabajo productivo. Lo verdaderamente vergonzoso sería no trabajar. Veamos cómo puedes desarrollar tu inteligencia empresarial y liberarte de la esclavitud voluntaria. Pon en práctica los siguientes principios de empresario hasta que no te quede ninguna otra alternativa de trabajo que no sea la de un ganador. Es realmente muy sencillo desarrollar un trabajo empresarial. Hasta un niño de 6 años puede empezar a desarrollarlo eficientemente si se le enseña, ya que la única diferencia que existe entre un explotado y empobrecido trabajador y un empresario es la forma de trabajar. En tanto que el trabajador explotado y empobrecido trabaja bajo el mando y la voluntad de un patrón, el empresario trabaja de forma independiente bajo su propia y libre voluntad. De modo que lo único que se requiere para desarrollar un trabajo empresarial es decidir libremente trabajar de forma independiente. En eso consiste el arte de ganar, en aprender a crear riqueza con iniciativa propia. Recuerda que los ganadores son ganadores precisamente porque son creadores de riqueza. Toda persona física y mentalmente sana es capaz de hacerse empresario con el simple hecho de trabajar de forma independiente sin importar su raza, edad, sexo, ni posición económica ni social. El secreto es muy simple: perder el miedo al fracaso, querer realmente ser ganadores y creer verdaderamente que podemos ser ganadores y emprendedores independientes. Prográmate para multiplicar tus oportunidades para ganar y ser empresario y patrón. Haz que tu cerebro trabaje a tu favor y no en tu contra. Recuerda que tu cerebro es como un automóvil que puedes manejar hacia atrás o hacia adelante. Tú diriges,
Tú eres el piloto. Tú puedes llegar a ser un campeón manejando tu propio cerebro. Repite en voz alta lo siguiente cuantas veces sea necesario hasta que hayas convencido a tu cerebro de lo que dices. Yo quiero ser patrón y puedo ser patrón. Yo quiero ser empresario y puedo ser empresario. Aunque me lleve el resto de mi vida ser empresario, lograré ser empresario, cueste lo que me cueste. Cree verdaderamente que tú puedes y que eres capaz de desarrollar un trabajo empresarial. Repite en alta voz todas las veces que sean necesarias hasta que tu cerebro realmente esté convencido de que puedes ser empresario. Verás que no tardarás tanto tiempo en convencerlo de lo que dices. Por otro lado, no sobreestimes el trabajo empresarial. Todos somos capaces de ser empresarios. Hasta un niño puede serlo. Para ello, cambia tu sistema de creencias y haz lo siguiente. En lugar de creer, no soy capaz de ser empresario, cree. Si hasta un niño puede ser empresario, ¿por qué yo no? Yo quiero ser empresario y yo puedo ser empresario. Repite estas afirmaciones también cuantas veces sea necesario hasta que tu cerebro quede debidamente convencido de ello. No te des el lujo de consumir tu única y valiosa vida trabajando en la servidumbre como mediocre, rutinario y explotado trabajador asalariado. Para ello, haz lo siguiente. En lugar de creer, soy trabajador asalariado porque no tengo dinero para invertir ni tengo estudios profesionales, cree, no necesito tanto dinero ni estudios profesionales para ser empresario. Yo quiero ser empresario y puedo ser empresario. Repite estas afirmaciones de la misma forma que las anteriores hasta que tu cerebro quede absolutamente convencido de ellas. No te conformes con miserables sueldos de hambre. Repite, no tengo por qué conformarme con un miserable sueldo de hambre si soy capaz de ganar todo lo que yo quiera. Aspira siempre a ser mejor, a tenerlo mejor y a vivir mejor. Repite, yo quiero ser mejor, tenerlo mejor y vivir mejor. Yo puedo ser mejor, tenerlo mejor y vivir mejor. Trabaja siempre con iniciativa propia y de forma independiente. De esta manera estarás multiplicando tus posibilidades para ganar. Jamás busques la aparente seguridad en un trabajo asalariado que paradójicamente te mantendrá en la pobreza y la esclavitud. Hazte responsable de tus propios gastos y de tu propio sustento y no dependas económicamente de nadie. Hazte responsable de tu propio trabajo y de tu propia productividad sin la necesidad de que otro tenga que obligarte a hacerlo. Esta es la única manera de dejar de ser un esclavo. Recuerda que un ganador siempre es productivo sin la necesidad de que otro lo obligue a hacerlo. Solo a los esclavos se les obliga a ser productivos. Los ganadores lo son por convicción. Al no tener la seguridad de un pequeño sueldo, te verás obligado a desarrollar la habilidad para ganar y al ganar tu propio dinero, también te verás obligado a aprender a invertir y a administrar tu propio dinero. De esta manera lograrás que tu dinero trabaje para ti y no al contrario. Recuerda que con el simple hecho de trabajar de forma independiente o de forma empresarial, se multiplican mucho más las posibilidades para ganar que con un trabajo asalariado. Trabajar bajo la propia responsabilidad tiene muchos riesgos, pero quien no aprende a correr riesgos pierde la oportunidad de ser millonario. Así que para salir de la pobreza y de la explotación, hay que trabajar como patrón. Ten muy presente que la riqueza no persigue a quienes más trabajan, sino a quienes saben multiplicar sus posibilidades para ganar. En la actualidad no existe ninguna auténtica razón que te impida trabajar como empresario, puesto que hoy en día nadie está obligado a trabajar como asalariado. Cada quien es responsable de trabajar como quiera, ya sea como patrón o como empleado asalariado. Vemos pues que para ser ganadores es necesario aprender a ganar, no solo del trabajo propio, sino también del trabajo de los demás. Este tipo de trabajo empresarial no solo nos da mayores oportunidades para ganar, sino también nos distingue del esclavo voluntario y nos salva de la pobreza. ¿Te das cuenta de que con solo cambiar nuestro sistema de creencias podemos cambiar todo nuestro sistema de vida?
Con el solo hecho de cambiar la creencia, no puedo ser empresario, por yo puedo ser empresario, podemos cambiar todo nuestro sistema de vida. La magia es muy simple. Yo quiero y yo puedo. Conéctate a programadosparaganar.com para que conozcas más sobre lo que aprenden los millonarios y ganadores. Por el momento es todo. Muchas gracias.